Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando en estos días en una forma sistemática sobre el libro de Josué. Este libro que principalmente trata de la conquista de la tierra, es decir, la segunda promesa que se está realizando. La primera es el de la descendencia. Ahora estamos hacia la tierra. Y la tercera que nosotros conocemos será sobre la monarquía. Son las tres grandes promesas de parte de Dios que se van desarrollando en toda la Biblia. Esto es importante que tengamos en cuenta y que podamos entenderlo así, porque es una gran historia de salvación sobre la descendencia, es decir, el pueblo elegido, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. La tierra prometida, es decir, el lugar que Dios le da al pueblo de Israel, la tierra como tal, pero claro, después cuando nosotros entendemos ya en un sentido teológico la tierra que es mucho más amplia, ¿verdad? La que emana leche y miel en su significado teológico. Y por último, después la monarquía, es decir, el rey, que incluso nosotros en el Nuevo Testamento decimos Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Entonces, queridos hermanos, es importante que tengamos una visión amplia y general dentro de la gran macroestructura, decimos nosotros. Ahora estamos viendo la relación que existe entre este libro de Josué y el libro del Deuteronomio, porque hay una escuela que se llama deuteronomista. Esta escuela, entre comillas, es escuela, que se reúne, que relaciona toda la teología, todo lo que ha sucedido desde su contexto histórico y leyendo su historia desde Dios. Es un relacionamiento directo entonces de los acontecimientos de la vida del pueblo, pero mirados desde Dios.
relacionados con Dios. Entonces nosotros entramos hoy en un séptimo elemento que está en relación del libro del Deuteronomio con esta historia que encontramos en este libro de Josué, y se refiere a la famosa retribución y la motivación material. La retribución es una teología muy interesante que prácticamente es la que enmarca la teología de todo el Antiguo Testamento, la retribución. Y desde ahí, por supuesto, también lo que viene como cambio en el Nuevo Testamento es en relación a la teología de la retribución. La teología de la retribución, como nosotros sabemos, que también aparecen en tantas otras religiones primitivas, se refiere principalmente a un buscar las causas por qué nosotros fuimos al exilio. Esa es la pregunta original, ¿verdad?, del pueblo, de esta escuela deuteronomista. Y entonces ellos en su reflexión llegan y concluyen que fuimos al exilio porque hemos pecado, es decir, nos hemos alejado de Dios. Nos volvimos idólatras, es decir, buscamos simplemente nuestros intereses, buscamos lo que a nosotros nos gusta, que hoy en día nosotros le aplicamos, ¿verdad?, a todo lo que puede ser simplemente mirar en una forma muy egoísta lo que nosotros queremos. Buscamos nuestro diezmito, nuestra platita, todo lo que nos gusta a nosotros, entonces, en nombre de la religión, ¿verdad? Y eso hoy en día existe, pero por todas partes, ¿verdad? Cualquiera ya puede entonces abrir su iglesia, abrir su templito, abrir ahí entonces, o sea, como un negocio. Es como una bodega, por decir así, ¿verdad? Vos te vas ahí, aquí se vende, ¿verdad?, de acuerdo a lo que vos querés tomar, más o menos así. Entonces, ante una situación que pululaban en esos momentos, ¿verdad?, situaciones de altares, situaciones de dioses extraños, situaciones entonces en que el pueblo ya no podía vivir unido, sino que estaba totalmente desintegrado, ellos reflexionan y dicen, ¿por qué nosotros fuimos al exilio? Y encuentran que la causa principal por la que ellos fueron al exilio fue justamente porque se han olvidado de Dios. Entonces hemos pecado. Esa es la terminología entonces moral. Hemos pecado, pecamos contra Dios, pecamos contra nosotros mismos, pecamos contra la misma comunidad. Al no entendernos entre nosotros, hubo una disgregación total. Este es el pecado principal que te presenta la teología de la retribución. Pero luego te presenta también la consecuencia de ese pecado, que es justamente el castigo. Por lo tanto, hemos recibido el castigo. Pero también tenemos que entender que aquí, cuando la teología de la retribución te presenta el castigo como tal, no entendemos que alguien viene externamente a castigarte porque te portaste mal, entre comillas, ¿verdad? Sino que el castigo que nosotros encontramos en la teología de la retribución es como consecuencia de nuestras mismas acciones. Pero esa es consecuencia de mi acción. Si yo entonces estuve jugando en el barro, ¿cuál es la consecuencia de que yo esté jugando en el barro? Y bueno, y que me ensucie, que ensucie toda la camisa, que ensucie lo que sea, ¿verdad? Bueno, pero no es que viene como un castigo desde afuera. Ah, vos jugaste en el barro, ahora venga aquí, yo le voy a ensuciar porque usted jugó en el barro. No, el hecho de que vos te hayas metido en el barro, vos mismo te estás ensuciando, ¿verdad? Entonces es importante, interesante reflexionar sobre esta teología que se llama la teología de la retribución, para entender que esto no es simplemente como un castigo externo, ¿verdad?, que viene desde Dios, como que Dios está haciendo algo negativo contra nosotros, ¿verdad?, sino que es consecuencia de nuestras mismas acciones. Y luego, después de esto, ante una situación, ¿verdad?, del castigo, de esta situación en que nos encontramos, viene el arrepentimiento. La teología de la retribución nos presenta el arrepentimiento como camino para salir de esta situación embarrosa en la que nosotros nos encontramos. Y luego finalmente viene lo que se llama justamente el hecho de ser restaurados, es decir, la restauración. Hemos pecado, Dios nos ha castigado, tenemos que arrepentirnos y entonces Dios nos devuelve todo, es decir, es la restauración. Esta era la teología de la retribución en su pensamiento y en su elaboración. Y esta es una forma de pensar religiosa
muy común en todas las religiones. No solamente lo encontramos en el Antiguo Testamento, sino que en muchas otras religiones primitivas. Es como algo que sale luego del corazón del hombre, es algo muy primitivo. Es lo primero que nosotros pensamos y es lo primero que nosotros decimos. Hoy coñan de Gela y Bahía, es lo primero, de ya se castiga, hay mala gente. Enseguida, nindas esa pinina ya imón, de ya se castiga, así, como que le aplica a una fuerza externa desde afuera Dios que le castiga. Sin embargo, no pensamos y no decimos casi nunca nosotros, entonces esta es consecuencia, ¿verdad?, de mis malas acciones. O sea, yo que asumo las consecuencias de lo que yo estuve haciendo mal. Pero va a vender. Lo más fácil es decir, entonces si haya poco ya se castiga, ya pues ¿entienden? Y no es así. Bueno, ya hablaremos posteriormente más y desarrollaremos sobre este tema, ¿verdad?, tan interesante que impregna todo el Antiguo Testamento. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. María Magdalena Isau tiene 32 años y es de Mozambique. En 2014 lo perdió todo por una inundación. Tuvo que recomenzar de cero. En 2018 perdió a su marido y en 2019 un ciclón volvió a dejarla sin nada. Ahora cuida de sus 5 hijos y de 2 sobrinos huérfanos. El gobierno la ha trasladado junto a otras familias afectadas a un lugar más seguro, pero allí no tienen bienes básicos. No tenemos hospital, no tenemos energía y la escuela no está cerca. Y solo hay clases en algunos cursos. María es víctima de una catástrofe climática que la obligó a dejar su casa y la ha dejado en la pobreza. Es la otra cara del cambio climático que el Vaticano ha querido mostrar. La crisis climática tiene un rostro humano. Esa es ya una realidad para millones de personas en el mundo entero. La Santa Sede ha preparado unas orientaciones pastorales sobre los desplazados climáticos, fruto de 4 años de consultas a diócesis y ONGs. La idea es sensibilizar a la Iglesia y a instituciones sobre la situación de víctimas del clima. Piden que se garanticen servicios básicos y documentación a los desplazados e invita a los católicos a participar en iniciativas políticas en este campo. Además, pide a las organizaciones humanitarias y católicas que den una respuesta conjunta y coordinada a estas crisis. Nuestros hermanos y hermanas desplazados climáticos corren el riesgo de encontrar manos demasiado llenas para sujetarles, manos que van por su cuenta, como dice el documento, ocupadas en iniciativas unilaterales y no coordinadas que pueden comprometer la rapidez y eficacia de las respuestas. En 2019 se registraron 1.900 desastres medioambientales que provocaron 25 millones de desplazados por el clima. Los datos son del Centro de Monitoreo de Desplazados Internos que depende del Consejo de Noruega para los Refugiados. Es una de las pocas instituciones que ofrece datos concretos sobre la incidencia de los desastres medioambientales en la sociedad. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases.
Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando y estamos estudiando nosotros sobre el libro de Josué. Estamos en la introducción prácticamente, pero son momentos interesantes, momentos muy lindos, ¿verdad?, en que se nos presenta aquí a través de este libro todo un pensamiento de la escuela deuteronomista. Estamos viendo la relación del Deuteronomio, del libro del Deuteronomio, con esta escuela que nosotros le llamamos que es la deuteronomista, que se impregna también en el libro de Josué, porque nosotros estamos haciendo una introducción al libro de Josué. Y el séptimo elemento era hablar sobre la teología de la retribución. Esto aparece en el libro de Josué, como aparece en el libro del Deuteronomio, y también de la motivación material. Algunas de las frases, por ejemplo, para que tengas éxito en todas tus empresas. Para que tengas éxito en todas tus empresas. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces miramos en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 7. Basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que te dio Moisés. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Así tendrás éxito en todas tus empresas. Así tendrás éxito en todas tus empresas. Y entonces vemos después que esto mismo se vuelve a repetir, ¿verdad? O mejor dicho, desde la escuela deuteronomista. Estamos en el capítulo 29 del libro del Deuteronomio, ya casi cuando estamos concluyendo. Entonces se habla también con esta misma expresión. El capítulo 29, versículo 8 dice: por eso, observen fielmente las cláusulas de esta alianza y póngalas en práctica para prosperar en todas tus empresas. Qué lindo que es entonces encontrar estos elementos. Prácticamente son palabras similares, iguales, idénticas. El contenido es prácticamente el mismo. El hecho de prosperar en todas tus empresas. Vas a prosperar en todas tus empresas. Eso es lo que está diciendo. En la medida en que uno responde, en la medida en que uno vive el mandamiento del Señor. También tenemos en otros libros, ¿verdad? Por ejemplo, Primera Reyes. Eso también porque sabemos que tanto el libro de los Reyes también tiene una fuerza de la escuela deuteronomista. Si es que ellos directamente no lo escriben, por lo menos sabemos que hay una influencia, como siempre. En el capítulo 2, versículo 3 de este libro de los Reyes, nosotros encontramos esta expresión y dice lo siguiente: observa, dice, observa las prescripciones del Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, sus mandamientos, sus leyes y sus instrucciones, según lo que está escrito en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. En todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Son expresiones entonces así muy típicas, son como cliché, son como un sello, es decir, de el mismo sello de un pensamiento, ¿verdad?, de una escuela deuteronomista. Ellos van desarrollando y lo hacen con una fuerza, ¿verdad? Ahora, siempre fue muy difícil, ¿verdad? De la introducción a la Biblia los hemos estudiado, la cuestión de los textos bíblicos, ¿verdad? Siempre fue muy difícil conocer, saber cómo estos libros verdaderamente al final concluyeron de esta manera, ¿verdad? Porque si eran fragmentos, al final, lo que nosotros le llamamos el redactor final, es quien va presentando poco a poco, es el que va entonces colocando, ¿verdad?, poco a poco estas frases, esta teología. Nos va presentando de manera que nosotros podemos entender, podemos saber qué es lo que a ellos les estaba preocupando, qué es lo que ellos estaban buscando transmitir, sobre todo como una pedagogía, ¿verdad?, como siempre. Esta es la pedagogía de la escuela deuteronomista. Es un gran pedagogo, es una gran escuela, por eso se le llama escuela deuteronomista. Vamos a mirar otra expresión que se utiliza también como elemento de retribución y motivación material, que es la cuestión del castigo. Ellos utilizan la palabra perecer, destruir,
desaparecer de la faz de la tierra. Son 3 palabritas que más o menos se asemejan mucho: perecer, destruir, desaparecer de la faz de la tierra. Miramos primero en el libro de Josué, ya al final, ¿verdad? El libro de Josué nos presenta en el capítulo 23, casi finalizando, que es la advertencia del Señor. Ustedes van a desaparecer, ustedes van a continuar en la medida en que sean ustedes sean fieles a lo que el Señor les está pidiendo, a sus mandamientos, a sus normas, a las leyes. Capítulo 23, versículo 13, nos presenta lo siguiente: entonces, tengan la plena seguridad de que el Señor su Dios no seguirá desposeyendo a estas naciones delante de ustedes, y ellos serán para ustedes una red, un lazo, un látigo sobre sus costados y aguijones en sus ojos, hasta que por fin desaparecerán de esta hermosa tierra que les dio el Señor su Dios. ¿Se dan cuenta? Desaparecerán, perecerán, destruir también. Luego tenemos también en el versículo 15, pero así como se han cumplido todas las admirables promesas que les hizo el Señor su Dios, también Él atraerá sobre ustedes todas las amenazas hasta exterminarlos, ¿viste? Exterminarlos, perecer, de esta hermosa tierra que les dio el Señor su Dios, hasta exterminarlos, hacerlos desaparecer. Encontramos también en el versículo 16. El versículo 16 dice: si quebrantan la alianza del Señor su Dios, la que Él les impulsó, y van a servir a otros dioses y a postrarse delante de ellos, la ira del Señor arderá contra ustedes y desaparecerán muy pronto de la hermosa tierra que Él les dio. Desaparecerán muy pronto de la tierra que Él les dio. Eso es lo que encontramos aquí también, ¿verdad? En el libro de Josué. El hecho de desaparecer, el hecho de perecer, el hecho de ser destruidos toda vez que uno no cumple, toda vez que uno no va detrás del Señor, se olvida del Señor, ¿verdad? También esto mismo, porque nosotros estamos haciendo esa comparación, lo encontramos, ¿verdad?, en el libro del Deuteronomio, como siempre, porque estamos mirando sobre todo desde la escuela deuteronomista, el libro de Deuteronomio. Son frases y son expresiones propias del Deuteronomio. En el 4:26 nos dice lo siguiente: yo les juro hoy, dice el Señor, poniendo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra, que desaparecerán muy pronto del país que van a poseer cuando crucen el Jordán. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en esta introducción y estamos mirando la relación de este libro de Josué con la escuela deuteronomista en realidad. Y por eso hay una relación del libro del Deuteronomio con el libro de Josué. Y esto lo vemos a través de expresiones, es decir, a través de esta temática y de esta terminología propia de la escuela deuteronomista. Bueno, ahora entonces también nosotros vamos a mirar un poco y vamos a entender lo que encontramos con respecto a otro tema, otra temática, que es el cumplimiento de la profecía. Cumplimiento de la profecía. Otro elemento entonces que continuamente se martilla, se golpea, es el cumplimiento de la profecía. Es decir, cómo se cumple la profecía que el Señor había dado, que había prometido. Y por lo tanto, aquí el libro del Deuteronomio y el libro de Josué nos vuelve a demostrar que eso ya el Señor había prometido, que esta era una historia que se estaba gestando sobre promesas de Dios. Por lo tanto, la expresión que utiliza la escuela deuteronomista es no faltó nada, no faltó nada. Encontramos en el libro de Josué, estamos en el capítulo 21, versículo 43. Miramos un poco el libro de Josué, capítulo 21, versículo entonces 43. Nos dice lo siguiente: así el Señor entregó a Israel todo el territorio que había jurado dar a sus padres. Los israelitas tomaron posesión de él y lo habitó. Entonces, así el Señor entregó a Israel todo el territorio, es decir, no faltó nada, todo lo que habían dicho ya los profetas. Luego tenemos otro versículo que es el 23, versículo 14. 23, versículo 14, nos dice lo siguiente: ya estoy a punto de irme, dice Josué, por el camino que les toca recorrer a todos. O sea que ya, humano podéis imaginar. Reconozcan entonces con todo su corazón y con toda su alma que ni una sola de todas esas admirables promesas que les hizo el Señor ha caído en el vacío. Que ni una sola de esas promesas que el Señor le había hecho ha caído en el vacío, sino que todo verdaderamente se ha cumplido así, tal cual como Dios había prometido. Eso entonces tenemos en el capítulo 23, 14. También nosotros hablábamos incluso, ¿verdad?, cuando hablábamos del Eneateuco, por lo tanto vamos hasta el libro de los Reyes, el capítulo, o mejor dicho, el primer libro de los Reyes, miramos el capítulo 8:56. 8:56 nos está hablando
de esto mismo. Bendito sea el Señor, que ha dado a su pueblo el descanso conforme a todo lo que había dicho. No ha caído por tierra ninguna de las promesas que Él hizo por medio de su servidor Moisés. Qué bueno. También vamos a mirar un poquitito más el segundo libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 10, también versículo 10. Dice lo siguiente, aquí cuando nos habla, ¿verdad?, del exterminio de una de las familias reales. Sepan entonces que no caerá por tierra ni una sola palabra del Señor, nada de lo que Él dijo contra la casa de Ahab, es decir, cuando está este exterminio de las familias reales de Israel y de Judá. Entonces lo que Dios dice se cumple, entonces nada queda en el vacío. El cumplimiento es el cumplimiento de la profecía. Vamos un poquitito más adelante y tenemos otra temática. Esa era la temática número 7, ¿verdad? Con nosotros decíamos el cumplimiento de las profecías. Después, vamos un poco más, el 7 era la retribución, el 8 era el cumplimiento de las profecías. Ahora otra expresión y otra temática es con respecto a la dinastía davídica. Esto también es esencial y fundamental dentro de la historia de la salvación. Y sobre todo para la escuela deuteronomista, la dinastía davídica es la elemental y fundamental. Porque ellos están proyectando y están diciendo, para volver de nuevo a nuestra tierra, para que Dios nos vuelva a restituir nuestra tierra, vamos a necesitar a un Mesías, vamos a necesitar a un David que venga, y por eso es la dinastía davídica. Tenemos que entender que solamente desde esa monarquía, y aquí comienza ya entonces a gestarse, a mirarse. Estamos aquí en el libro de los Reyes, ¿verdad? O sea, aquí ya está la monarquía como tal, pero donde se le da el valor a la monarquía, donde se le da la fuerza total, ¿verdad?, a la monarquía, como el elemento fundamental para que exista la nación. Por lo tanto, la dinastía davídica, lógicamente, con respecto a esto, tenemos en todo el libro, ¿verdad? O sea, todo lo que se va proponiendo. Nada de lo que nosotros encontramos aquí, mejor dicho, todo lo que el autor sagrado está escribiendo, en síntesis, siempre apunta a esa dinastía. Ahora está otra temática que es la fraseología retórica y parenética. Continuamente encontramos frases retóricas y evidentemente que todas son parenéticas. Parenéticas quiere decir que se refieren directamente a las consecuencias de la parte ontológica, es decir, de la parte del ser. Si uno es tal cosa, entonces como consecuencia, esas son las consecuenciales también, nosotros le decimos. Por ejemplo, dice, reconoced con todo el corazón y toda el alma. Es decir, si ustedes son verdaderamente seguidores, están afianzados, fortalecidos en el Señor, entonces reconozcan con todo el corazón y con toda el alma. Nosotros encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 39. Reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. Se dan cuenta entonces el reconocer, el saber. El capítulo 7, 9 nos habla de lo mismo y nos dice lo siguiente. Reconoce entonces que el Señor tu Dios es el verdadero Dios, el Dios fiel, que a lo largo de 1000 generaciones mantiene su alianza y su fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos. Muy bien, eso entonces con respecto a este tema tan interesante, fraseologías retóricas y parenéticas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca
de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Cual siervo a la corriente que sus ardores calma, así ansiosa el alma de su ventura en pos, y encuentre el agua viva que apaga sus anhelos. A ti, pan de los cielos, a ti que eres su Dios. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué y estamos mirando un poco la relación con el libro del Deuteronomio y esta teología de Josué. Por último, miramos, además de estos detalles que decíamos nosotros de la relación de estas frases, la fraseología retórica, la fraseología parenética. Parenética quiere decir consecuencial. Además de estos detalles que nosotros encontramos, el lenguaje estereotipado, es decir, que tiene un estilo, tiene una marca, tiene un sello especial. Es un modelo, ¿verdad?, que se vuelve a repetir en varios de los libros. Se advierte también en la manera de referirse a algunos personajes. Esto es lindo que tengamos en consideración. ¿Cómo se refiere esta escuela cada vez que habla, por ejemplo, de Moisés? ¿Qué es lo que dice de Moisés? Moisés, por ejemplo, siempre va a subrayar y te va a decir el siervo del Señor. Moisés, el siervo del Señor. Moisés, el servidor del Señor. Vamos a mirar un poco algunas de estas expresiones que encontramos en este libro tan interesante. Comenzamos con el Deuteronomio, capítulo 34, donde comienza, ¿verdad?, a presentarnos a Moisés como servidor del Señor. 34, versículo, vamos a ver entonces, versículo 5 del 34. Allí murió Moisés, el servidor del Señor, en el territorio de Moab. Y asimismo, como aparece en Deuteronomio, nosotros encontramos en el libro de Josué, y ya desde el inicio, porque fíjense que cuando te dice que Moisés murió y le van a dejar, ¿verdad?, ahora en manos de Josué, lo primero que te va a contar es lo que había sucedido. Después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, te cuenta, te dice, ¿verdad?, después de la muerte de Moisés, jamás vio a Moisés ninguno era el servidor del Señor, elemento fundamental, ¿verdad? Después vuelve a aparecer, y este sí que insiste mucho más todavía, ¿verdad? En el versículo 13, por ejemplo, dice enseguida, recuerden la orden que les dio Moisés, el servidor del Señor. Siempre le pone entonces esta frase explicativa. Más adelante volvemos a encontrar a Moisés, hasta que el Señor les conceda el descanso mismo que a ustedes, y también ellos tomen posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Entonces volverán al territorio que les pertenece, aquel que les dio Moisés, el servidor del Señor. Qué bueno que está esto. Cómo se insiste entonces en esta característica de Moisés. Siempre dentro del libro del Deuteronomio tenemos también en el capítulo 8, versículo 31, esta misma expresión, cuando dice lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Entonces dice, como Moisés, el servidor del Señor, lo había ordenado a los israelitas. Más adelante tenemos en el versículo del mismo capítulo 33. Todo Israel, sus ancianos, sus escribas y sus jueces, tanto los foráneos como los nativos, estaban de pie a ambos lados del arca, frente a los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor. Una mitad hacia el monte Garitzim y la otra mitad hacia el monte Ebal, según la orden que había dado Moisés, el servidor del Señor. Bueno, y así sigue. Vamos a mirar este último. Estamos en el capítulo 11, versículo 12, que también vuelve a decir lo mismo. Josué tomó a sí mismo todas las ciudades de aquellos reyes, y a estos últimos los capturó y los pasó a filo de espada, consagrándolos al exterminio, como Moisés, el servidor del Señor, se lo había ordenado. Bueno, después también con respecto a lo que nosotros sabemos, los dos reyes de los amorreos, Sihón y Og, mencionados con toda frecuencia en el Deuteronomio. Deuteronomio continuamente te va a hablar de Sihón,
el rey de los amorreos. Vamos a mirar un poco el Deuteronomio capítulo 1, ya al comienzo, ¿verdad? Desde el primer momento te presenta esta figura también de este rey. El 1:4 nos dice lo siguiente, ahí está. Dice, después de haber derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que residía en Hesbón, y a Og, ahí está, rey de Basán, que residía en Astarot, y Edrei, al otro lado del Jordán. Bueno, después tenemos también en el capítulo 2, 24, se vuelve, ¿verdad? Continuamente este rey, ¿verdad? Es nombrado. En el 24 nos dice, luego el Señor añadió, reanuden la marcha y crucen el torrente Arnón. Yo te entrego a Sihón, rey de Hesbón, el amorreo, con todo su país. Después volvemos a encontrar en el versículo 30, aparece de nuevo. Pero Sihón, rey de Hesbón, se negó a dejarlos pasar por el territorio. Luego tenemos también en el versículo 31 y en el versículo 32. Es decir, que continúa un poco. Dice, he decidido, ahí está, entregarte a Sihón con todo su país. Empieza la conquista apoderándote de sus territorios. Sihón nos salió al paso con todas sus tropas, dispuesto a librarnos batalla en Yaza. Bueno, simplemente para subrayar, para mostrar estas expresiones que encontramos aquí, ¿verdad? Expresiones muy interesantes que nos ayudan también a nosotros, ¿verdad?, a entender que la escuela deuteronomista siempre repite una y otra vez más sobre esta temática. También encontramos dentro del libro de Josué expresiones con respecto a los otros reyes, ¿verdad? A Og. Og también estaba, Sihón está también. Y la fórmula hecha también, los dos reyes amorreos. Entonces ahí ya no lo pone directamente estos dos nombres, sino que simplemente dice quienes residían en ese lugar. El 2:10, por ejemplo, miramos, aquí ya te nombra solamente a los dos reyes que están juntos, ¿verdad? Antiguamente habían estado allí los emíes, un pueblo fuerte, numeroso y de elevada estatura, como los anaquitas. Ahí está. Solamente te pone entonces quiénes estaban en ese lugar. En el capítulo 9 también vamos a mirar un poco. Capítulo 9. Capítulo 9:10 de Josué. Perdón, porque yo leí entonces el del Deuteronomio. Tiene que ser el 9 del libro de Josué, donde se nombran simplemente a los dos. Capítulo 9, decíamos recién, en el versículo 10. 9, 10. Dice lo siguiente. Aquí estamos. Entonces infligió, etcétera, etcétera. Y el Señor hizo que huyeran, dice, despavoridos delante de Israel, de manera que éste les afligió una gran derrota en Gabaón. Luego los persiguieron en dirección a la subida de Bet-Jorón y continuaron exterminándolos hasta Azekah y Maqueda. Azekah y Maqueda. Interesante. Todos estos lugares entonces ahí que hemos conocido, gracias a Dios, cerca de Bet-Shemesh, toda esa zona en Israel. Muy interesante. Bueno, queridos amigos, así estamos llegando por el día de hoy al final de nuestro curso bíblico. Seguiremos nosotros nuestra reflexión como introducción ahora con el libro de Josué. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.